Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la pasión y el drama nunca terminan. Hoy, prepárense para un viaje fascinante a través de un mundo lleno de amor, intriga y corazones rotos, porque vamos a sumergirnos en el universo de los dramas turcos. Sí, esos que nos tienen enganchados a la pantalla, mordiéndonos las uñas y suspirando al mismo tiempo. Si eres de los que aman las historias intensas, las miradas que lo dicen todo y los giros inesperados, este vídeo es para ti. Y si aún no te has dejado conquistar por el encanto de estas producciones, te aseguro que después de hoy no podrás resistirte. Así que acomódate en tu sillón favorito, prepara tus palomitas, y acompáñame mientras exploramos los dramas turcos más candentes que están arrasando en la televisión. Y antes de que se me olvide, si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle al botoncito de suscribir y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. ¡Vamos allá! Hoy vamos a hablar de esos dramas turcos que nos hacen sentir de todo, desde mariposas en el estómago hasta el puño cerrado por la indignación. Y es que, ¿qué maestría tienen los turcos para contarnos historias de amor? Es amor prohibido, es amor a primera vista, es amor que desafía todos los obstáculos. Y todo esto aderezado con unos escenarios impresionantes, una música que te llega al alma, y unas actuaciones que te hacen creer que todo es real. ¿Por dónde empezamos? Bueno, creo que lo mejor es comenzar con esos clásicos que han sentado las bases del género, esos que quizás ya hayas visto, pero que siempre vale la pena recordar y recomendar. Pensemos en Amor Prohibido, una joya que nos introdujo en un torbellino de pasiones prohibidas, relaciones complejas y un final que, seamos sinceros, nos dejó con el corazón en un puño. La química entre los protagonistas era palpable, la trama te atrapaba desde el primer instante y la forma en la que se exploraban las dinámicas sociales de la época era simplemente magistral. ¿Recuerdas a Biter, la joven que se casa con un hombre mayor y adinerado, y luego se enamora de su sobrino? ¡Ay, qué drama! Pero un drama del bueno, de esos que te hacen reflexionar sobre los límites del deseo y las consecuencias de nuestras decisiones. Y hablando de relaciones complicadas, ¿qué me dicen de Bezel? Ah, esta es otra que te deja sin aliento. Una historia de venganza, traición y amor perdido que te mantiene pegado al televisor de principio a fin. La transformación de Ömer en Ezel es simplemente épica, un viaje emocional que te hace cuestionar quién es el bueno y quién el malo, hasta el final. La trama es tan intrincada que cada capítulo te revela una nueva pieza del rompecabezas, y cuando crees que lo has descubierto todo, ¡zas! Un nuevo giro inesperado. Y los personajes, cada uno con su propia lucha interna y sus motivaciones complejas, son simplemente inolvidables. La relación entre Ezel y Eysan es, sin duda, una de las más intensas y dolorosas que he visto en la televisión. ¿Cómo no sentir empatía por su amor atormentado, incluso cuando sabes que hay traición de por medio? Pero no todo en los dramas turcos es tragedia y desesperación. También hay espacio para el romance más puro y enternecedor, esos que te hacen creer en el amor verdadero, a pesar de todo. Y un claro ejemplo de esto es El pájaro madrugador. ¿Quién puede resistirse al encanto de Can y Sanem? Su historia es una bocanada de aire fresco, una comedia romántica que te hace sonreír y suspirar con cada escena. La química entre los actores es innegable y la trama, aunque a veces un poco predecible, es tan encantadora que te perdonas cualquier cliché. Es el tipo de serie que te levanta el ánimo y te hace creer que el amor verdadero puede surgir en el lugar más inesperado. Y no podemos dejar de lado los paisajes de Estambul, la fotografía impecable, y la banda sonora, que es simplemente deliciosa. Ahora, si buscas algo más actual, algo que esté haciendo ruido en este momento, no podemos dejar de mencionar a Yalan, o Golden Boy, como se le conoce en algunos lugares. Esta serie es un fenómeno. Con una trama que explora los choques culturales y las tensiones familiares, nos presenta a Ferit, un joven mujeriego que se ve obligado a casarse con Segran, una joven de un pueblo conservador. Imagínense el choque de mundos. Y aunque la relación comienza de forma forzada, la química entre los personajes es innegable y nos lleva en un torbellino de emociones. Es una serie que te hace reír, llorar y hasta enojar por momentos, pero que nunca te deja indiferente. Además, la producción es impecable, los actores son todos increíbles, y la historia te engancha desde el primer episodio. Si buscas un drama actual que te tenga al filo del asiento, esta es sin duda una excelente opción. Otro título que está causando sensación es Sefirin Kazeta, o La hija del embajador.
Esta serie nos presenta un romance imposible entre Nare, una mujer que ha sufrido mucho, y Shankar, un hombre poderoso que no puede olvidarla. La trama es intensa, llena de secretos familiares y traiciones, y te mantiene en vilo en cada episodio. La historia de Nare y Shankar es un ejemplo de amor que supera todos los obstáculos, aunque las cosas no siempre les salgan como ellos quieren. La química entre los protagonistas es palpable, y la historia es tan conmovedora que te roba el corazón. Si te gustan los dramas épicos, con paisajes impresionantes y una trama que te haga reflexionar sobre el amor y el perdón, esta serie es para ti. Y, por supuesto, no podemos hablar de dramas turcos sin mencionar la fuerza de sus protagonistas femeninas. Estas mujeres son unas guerreras. Valientes, inteligentes y luchadoras, no se dejan pisotear por nadie. Desde Biter Amor Prohibido hasta Naren, la hija del embajador, pasando por Sanemen Pájaro Madrugador, cada una de ellas tiene una historia que contar, una lucha que librar y una voz que alzar. Los dramas turcos nos presentan mujeres fuertes y complejas, que no se conforman con el papel tradicional que la sociedad les ha impuesto. Y esta es, sin duda, una de las razones por las que estos dramas son tan populares en todo el mundo, pues las mujeres de todas partes se identifican con estas protagonistas que luchan por sus sueños y sus derechos. Y si hablamos de los galanes turcos, ¡ah, qué hombres! Guapos, carismáticos, y con una mirada que te derrite, cada uno de ellos tiene su propio encanto. Desde el misterioso Can Yaman hasta el seductor Burak Özçivit, pasando por el tierno Kerem Bürsin, es difícil elegir a un favorito. Estos actores no solo son guapos, sino que además tienen un gran talento y saben cómo transmitir las emociones de sus personajes de manera magistral. Y es que, en los dramas turcos, el carisma de los actores es fundamental para que nos enganchemos a la historia. No solo nos enamoramos de sus personajes, sino también de la forma en la que los interpretan, con una intensidad y una pasión que rara vez vemos en otras producciones. Además del drama y el romance, los dramas turcos nos ofrecen una ventana a la cultura turca. A través de sus tradiciones, su música, su comida, sus paisajes y su forma de vida, podemos aprender mucho sobre este fascinante país. Las series nos muestran tanto la parte más moderna de Turquía como la más tradicional, y nos permiten comprender mejor la complejidad y riqueza de su cultura. Los escenarios son impresionantes, desde las calles de Estambul hasta los paisajes de Capadocia, y la música te transporta a un mundo mágico. Cada detalle de estas producciones está cuidadosamente pensado para crear una experiencia visual y emocional que nos atrapa de principio a fin. Y no podemos hablar de dramas turcos sin mencionar los cliffhangers que nos dejan con el alma en vilo. Hay esos finales de episodio que te hacen esperar con ansias el siguiente capítulo. Los guionistas turcos saben cómo mantenernos enganchados a la pantalla, utilizando todos los recursos posibles para generar intriga y expectación. Los giros inesperados, las revelaciones impactantes, las separaciones dolorosas, todo está diseñado para mantenernos al borde del asiento. Y es que, los dramas turcos son como una adicción, una vez que empiezas a ver uno, no puedes parar hasta saber cómo termina la historia. Pero, ¿por qué estos dramas tienen tanto éxito en todo el mundo? Creo que la clave está en la combinación de varios factores. En primer lugar, las historias son universales, hablan del amor, la pérdida, la venganza, la traición, sentimientos que todos hemos experimentado en alguna medida. En segundo lugar, las producciones son de alta calidad, con una fotografía impecable, una música envolvente y unas actuaciones magistrales. Y en tercer lugar, los dramas turcos nos ofrecen una forma de escape de nuestra realidad, un mundo de fantasía donde podemos soñar con el amor perfecto y la superación de todos los obstáculos. Además, la cultura turca es tan diferente y fascinante que nos permite viajar a través de la pantalla y descubrir nuevos mundos. Y es que estos dramas han creado una verdadera comunidad de fans en todo el mundo, personas que comparten su pasión por estas historias y que discuten cada capítulo en redes sociales. Los grupos de fans son muy activos y se organizan para ver los capítulos juntos, crear memes, y compartir sus teorías sobre el futuro de las series. Es como una gran familia unida por el amor a los dramas turcos, una comunidad que crece día a día. Y eso, en un mundo tan individualista como el nuestro, es algo muy valioso. Así que, si todavía no te has atrevido a sumergirte en el mundo de los dramas turcos, te animo a que lo hagas. No te arrepentirás. Prepárate para vivir emociones intensas, enamorarte de personajes inolvidables, y viajar a un mundo de fantasía que te dejará sin aliento. Ya sea que prefieras el romance, el drama, la comedia o la acción,
estoy segura de que encontrarás un drama turco que te conquistará el corazón. Hay una gran variedad de series para todos los gustos, así que no hay excusa para no darles una oportunidad. Y quién sabe, quizás descubras tu nueva adicción, como nos ha pasado a muchos de nosotros. En fin, hemos llegado al final de este viaje a través de algunos de los dramas turcos más irresistibles. Espero que hayan disfrutado tanto como yo explorando este mundo lleno de pasión, intriga y amor. Hemos hablado de clásicos como Amor Prohibido y Yezel, hemos recordado la ternura del pájaro madrugador, y nos hemos sumergido en el drama actual de Yalan y Sefirin Kazeta. Hemos descubierto el poder de las protagonistas femeninas, la magia de los galanes turcos, y la riqueza de la cultura turca. Y sobre todo, hemos compartido nuestra pasión por estas series que nos hacen reír, llorar y soñar. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Su apoyo es muy importante para mí, y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Espero que se hayan quedado con ganas de ver alguno de estos dramas, o de comentarnos cuál es su favorito. Y por favor, no olviden dejarme sus comentarios abajo, me encantaría saber qué piensan, cuál es su drama turco favorito, o si tienen alguna recomendación para mí. Me encanta leer sus opiniones y así poder interactuar con ustedes. Y recuerden, siempre estoy buscando nuevos dramas para ver, así que sus sugerencias son más que bienvenidas. Y ahora, para finalizar este vídeo, los invito a darle un gran me gusta si les ha gustado este contenido. Ayúdenme a llegar a más personas. También, no olviden compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares que aman los dramas turcos, o que creen que podrían amar estas historias. Y, por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, ¿a qué están esperando? Denle al botoncito rojo de suscribir y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Aquí siempre encontrarán contenido interesante y entretenido para su disfrute. Nos vemos en el próximo vídeo, y a seguir disfrutando de los dramas turcos. ¡Hasta la próxima!